De niño, a los 10 años, solía decir que me casaría con la chica más gorda de la clase. 30 años después, fui a un banco a pedir un préstamo. La directora de la sucursal me miró un instante y sonrió. Cariño, ¿cuánto quieres pedir prestado? Se lo cuento a ustedes. Hay momentos en los que uno está de pie en el vestíbulo resplandeciente de un banco, sintiendo el aire acondicionado helado sobre la piel, pero con un fuego que le quema por dentro. No es porque alguien te insulte, ni porque nadie te golpee, sino por esa sensación de estar resbalando, de estar perdiendo todo aquello que una vez llamaste decencia, dignidad, el legado familiar. Ese día era un viernes por la tarde, casi las 5, y en Madrid caía una de esas tormentas de verano que parecen vaciar un barreño entero sobre las calles. Corrí desde la parada del autobús, con mi americana barata empapada y pegada al cuerpo. Esta chaqueta la había guardado durante años, atreviéndome a usarla solo cuando necesitaba parecer un adulto, para presentarme ante la gente sin que me menospreciaran. Pero aquel día desprendía un olor a humedad y a papel viejo, un olor muy parecido a mi vida en ese momento. El dueño de una librería al borde de la quiebra. Me llamo Javier, un nombre sencillo. Mi padre me lo puso cuando aún vivía. Solía decir que un nombre simple era para una vida simple. Simple, pero recta. Intenté vivir con rectitud, pero la vida no siempre te lo permite. Estaba de pie frente a la puerta de una sala de reuniones, abrazando una carpeta de documentos arrugados, con las hojas reblandecidas por la lluvia. La gestora de créditos, una tal Sonia, estaba sentada frente a mí, tecleando ruidosamente. Cada golpe de tecla era como un clavo en mi pecho. Sonia me devolvió la carpeta con una mirada cansada, la mirada de alguien acostumbrado a decir que no, pero obligada a mantener una sonrisa educada. Señor Morales, lo siento mucho. No tiene avales, y los ingresos de la librería en los últimos meses no cumplen los requisitos. Con este expediente, un préstamo de 50.000 euros es muy difícil. ¿50.000 euros? Para un banco puede no ser una gran cantidad, pero para mí era el último salvavidas para evitar que la librería Morales se hundiera. Esa librería era la vida de mi padre. Las estanterías de madera, el viejo ábaco, incluso el olor a tinta y a papel eran su legado. No quería que desapareciera como si nunca hubiera existido. Tragué saliva, con la garganta seca como si tuviera arena. Metí las manos en las mangas para ocultar los puños deshilachados de la camisa. No quería que Sonia los viera. Cuando la gente ve esas cosas, sabe que estás desesperado y una vez que lo saben, es más fácil que te desprecien. Por favor, ¿podría revisarlo una vez más? Dije en voz baja, como pidiéndome perdón a mí mismo. Si esta semana no consigo el dinero para el alquiler, tendré que cerrar. Tengo algunos libros antiguos. Un coleccionista prometió comprarlos, pero se está demorando. Sonia negó con la cabeza. Las normas son las normas, señor. Esa frase fue como un muro de hielo. No era malintencionada, pero era un muro. Y cuando alguien levanta un muro, por mucho que golpees, solo escuchas el eco de tus propios golpes. Me levanté para marcharme. En mi cabeza resonaba la voz chillona de la dueña del local. Javier, lo siento mucho, pero el alquiler hay que pagarlo. Yo también tengo que dar de comer a mis hijos. Y luego, la imagen de mi padre en su lecho de muerte, apretando mi mano, diciendo con un aliento entrecortado, «Conserva la librería, hijo. Los libros son el alma de esta familia. Podemos ser pobres, pero no podemos perder nuestra alma». Justo cuando me giraba al fondo del vestíbulo, se abrió una puerta de madera oscura. No era una puerta de las oficinas normales. Conducía a la zona de dirección. El sonido de unos tacones resonó con firmeza sobre el mármol. Luego, una voz de mujer, nítida y afilada como un cuchillo, se alzó. «Si la semana que viene la tasa de morosidad de este departamento no baja, escriba usted mismo su carta de renuncia». Por instinto, me hice a un lado para dejar paso. En ese momento, solo quería desaparecer. Temía las miradas de la gente, esa forma de mirar desde arriba a un tipo empapado como una rata, que abraza sus papeles como si abrazara su propia vergüenza. Pero justo cuando levanté la vista me quedé helado. La mujer que salía no era ni joven ni vieja. Rondaría los 40. Tenía una figura esbelta, un traje de oficina impecable, el pelo recogido en un moño pulcro y un rostro perfectamente cuidado. Pero lo que me heló la sangre fueron sus ojos. No eran los ojos de una extraña mirando a un cliente. Era una mirada que me atravesaba, como si me hubiera estado observando durante mucho, mucho tiempo, desde muy lejos, desde un pasado muy antiguo. El espacio pareció densificarse durante unos segundos. Las máquinas de contar billetes seguían sonando en los mostradores, pero para mí, todo se volvió silencio. De repente, sentí un zumbido agudo en mi oído izquierdo, el zumbido familiar de alguien con el oído dañado. Me llevé la mano a la oreja por costumbre,
tanto para aliviar el dolor como para ocultar el audífono barato que llevaba. La mujer se detuvo. Todo el grupo que la seguía también se detuvo. Me miró fijamente durante un largo rato y luego me llamó por mi nombre. Pronunció el nombre exacto que, desde hacía mucho tiempo, solo aparecía en los documentos oficiales. Javier. Di un respingo. Pensé que había oído mal, pero no. Volvió a llamarme. Esta vez con más claridad, como si estuviera sellando algo. Javier, venga a mi despacho. Me quedé petrificado. Sonia también levantó la vista, con los ojos como platos. Sabía que estaba ante alguien con poder, la que llamaban directora de la sucursal. Una palabra suya bastaba para que todo el departamento de créditos se pusiera en marcha. No entendía por qué sabía mi nombre, tampoco entendía por qué me miraba como si viera algo que le provocaba una mezcla de lástima e ira. Quise negarme, quise decir, no se preocupe, ya me voy, y salir corriendo de aquel lugar para ahorrarme más humillación. Pero las piernas no me respondían. Los 50.000 euros pesaban sobre mis hombros, la librería de mi padre pesaba sobre mi espalda, y algo aún más pesado me atenazaba, la curiosidad y un miedo indefinido. ¿Quién era esa mujer que me llamaba como a un viejo conocido? La seguí. Cada paso era como pisotear mi propio orgullo. Atravesé un pasillo enmoquetado, donde el olor a limpio y a orden me hacía sentir aún más sucio. La puerta de su despacho se abrió. El interior era espacioso, con un gran ventanal que daba a la lluvia que caía sobre Madrid. Olía a flores, un aroma sutil, no un perfume fuerte, sino algo delicado como el azahar. Se sentó detrás de su escritorio y puso frente a mí una taza de cerámica. Me quedé mirando la taza, atónito. Tenía el dibujo de un personaje de dibujos animados, de esas tazas de Colacao que todas las familias tenían en los 80. El borde incluso tenía un pequeño desconchón. «Beba algo», dijo, con la voz menos fría, pero aún firme. Yo permanecí de pie, sin atreverme a sentarme. Apenas rocé el borde de la silla, con las manos apretadas sobre las rodillas. Ella hojeó mi expediente. Su mirada recorría cada página como la hoja de un cuchillo. 50.000 euros. Dijo sin levantar la vista para su librería. Asentí, con un nudo en la garganta. ¿Tiene deudas anteriores, retrasos en los pagos, no tiene avales? Dejó el expediente sobre la mesa y me miró. Normalmente, un expediente así no pasaría del primer filtro. Me sonrojé. Estaba a punto de levantarme, disculparme y marcharme. Lo que más temía era esa sensación de ser desnudado frente a alguien, de ser examinado como si fuera mercancía defectuosa. Bueno, entonces, con su permiso, siéntese, me interrumpió. No le he dicho que se vaya. Su tono me obligó a quedarme sentado, como un escolar frente a una profesora severa. Me miró directamente y de repente me hizo una pregunta que no tenía nada que ver con el préstamo. He oído que vendió la casa familiar para pagar deudas. Me quedé en blanco. Esa era mi herida más profunda. Había vendido la casa de mis padres, esa pequeña casa con un limonero en el patio, para cargar con las consecuencias de mi matrimonio fallido. Había pensado que, como hombre, tenía que asumir la carga hasta el final, y después de eso, cargué también con la soledad. Sí, pero eso ya es pasado, dije, intentando mantener la voz firme. Ella esbozó una sonrisa amarga. ¿Pasado? Me miró, y sus ojos parecían contener un fuego reprimido. Javier, sigues siendo el mismo. Crees que ser decente es suficiente, que con sacrificarte la gente lo entenderá. Escuchar mi nombre de sus labios de nuevo hizo que mi corazón se desbocara. No me llamaba de una manera formal. Me llamaba como alguien que me conocía desde hacía mucho, mucho tiempo. Tragué saliva. Disculpe, ¿nos conocemos? No respondió. Se levantó y abrió el cajón inferior de su archivador. El sonido del metal fue seco y frío. Sacó una vieja caja de galletas metálica, oxidada, de esas de antes. La puso sobre la mesa, justo frente a mí. El golpe, aunque suave, resonó como si hubiera despertado un recuerdo dormido. Miré la caja y sentí un vuelco en el corazón. Tenía la sensación de haberla visto antes. No en un banco, sino en otro lugar. Muy lejano, muy antiguo. Un lugar que olía a tiza y sonaba a campanas de colegio y a lluvia. Puso la mano sobre la tapa, mirándome. Con los labios apretados como si contuviera algo. Su voz tembló ligeramente, pero cada palabra cayó con una claridad demoledora. Javier, has venido a pedir 50.000 euros, ¿verdad? Asentí, sin entender qué estaba pasando. Ella respiró hondo, como si reuniera el valor de 30 años. Y de repente me llamó de una forma que me dejó paralizado. Cariño, ¿cuánto quieres pedir prestado? Me quedé de piedra. Mi oído izquierdo zumbó con fuerza, y todo se oscureció como si alguien hubiera corrido una cortina. En toda mi vida, nunca imaginé que una mujer sentada en el despacho de la directora de un banco, en medio de Madrid,
en una tarde de lluvia torrencial, pudiera llamar a un hombre empapado y patético como yo con esas dos palabras. Y en ese preciso instante, comprendí que la deuda de mi vida no eran solo 50.000 euros. Era una vieja promesa, una promesa que yo había abandonado bajo una lluvia muy, muy lejana. Me quedé clavado en el borde de la silla, con las palmas de las manos heladas, a pesar de que la habitación estaba caldeada. Tras escuchar esas dos palabras, cariño, sentí como si todo el vestíbulo del banco se hubiera quedado en silencio, dejando solo el golpeteo de la lluvia contra el cristal y el martilleo de mi corazón en el pecho. Miré a la mujer que tenía delante, sin atreverme a creer que fuera real. Una persona en su posición, que hablaba con la precisión de un bisturí y que hacía un momento había reprendido a un subordinado sin pestañear. ¿Cómo podía llamarme de esa manera? Una forma reservada para la intimidad del hogar, para el susurro cansado entre esposos, para los años en que la gente todavía busca apoyarse mutuamente. Tragué saliva. Tenía la garganta tan seca que decir una sola palabra me resultaba doloroso. Perdone, ¿qué ha dicho? Intenté que mi voz sonara normal, pero temblaba como un hilo fino. Ella me miró, y su mirada ya no era la de una ejecutiva de banco. Parecía una mirada que había estado contenida durante demasiado tiempo y que, al liberarse, revelaba una mezcla de rabia, tristeza, compasión y dolor. No respondió de inmediato. Bajó la vista hacia la vieja caja metálica y la acarició con la yema de los dedos, como si temiera dañar algo frágil en su interior. Luego, habló despacio, pero con cada sílaba clara. ¿Recuerdas que en cuarto de primaria había una niña que siempre se sentaba al fondo de la clase, a la que los demás molestaban tanto que no se atrevía a mirar a nadie? Me quedé rígido. Una imagen borrosa emergió de las profundidades de mi memoria, como un alfiler pinchando una piel ya endurecida. Recordé las tardes de calor sofocante, el ventilador de techo chirriando, las risitas y los apodos crueles. Recordé una figura corpulenta que siempre agachaba la cabeza, con el pelo pegado por el sudor y las manos aferradas al borde de su blusa como si temiera perder algo. Pero aún así, intenté negarlo, no porque lo hubiera olvidado, sino por miedo. Miedo de que, si abría esa puerta al pasado, no me quedaría ningún lugar firme donde apoyarme. Señora, creo que se equivoca de persona, dije en voz baja. Ella soltó una risa sin alegría, un suspiro agotado. Javier, ¿crees que he traído esta caja hasta aquí para equivocarme de persona? Levantó la tapa. El sonido del metal fue seco y hueco. Dentro no había dinero ni joyas, solo un fajo de papeles amarillentos envueltos cuidadosamente en una bolsa de plástico, junto con un caramelo de fresa duro como una piedra. Miré el caramelo y de repente sentí un escozor en la nariz. Eran los caramelos que compraba en el kiosco de al lado del colegio. Eran baratos, pero olían a nata y fresa, y se te quedaban los dedos pegajosos al desenvolverlos. Recordé haberle metido uno de esos en la mano a alguien a toda prisa, dándome la vuelta como si nada, por miedo a que los demás me vieran. Ella sacó del fajo de papeles una hoja de cuaderno cuadriculado. La caligrafía era torpe, con algunas manchas de tinta, como si hubieran caído gotas de agua. Puso la hoja sobre la mesa y la deslizó hacia mí. En ella, una frase infantil, directa e ingenua. La promesa de un niño que aún no sabe nada de la vida. Javier promete proteger a Isabel. Isabel promete casarse con Javier cuando sean mayores. Debajo, 2 huellas dactilares rojas, ya desvaídas. Me quedé sin aliento, con la vista nublada. No me atreví a tocar el papel, temiendo que se deshiciera como ceniza, temiendo que, si lo tocaba, todo aquello desapareciera, y yo pudiera seguir fingiendo que no sabía nada. Isabel. ¿Tú eres Isabel? Ella asintió levemente, pero sus ojos se enrojecieron. Sí, soy yo, señaló la taza. Esta taza de colacao la conservo desde el instituto. La he llevado conmigo en cada mudanza, en cada cambio de trabajo. La guardé para no olvidarme del niño flacucho que un día se atrevió a defenderme delante de toda la clase. Agaché la cabeza. Me sentí tan avergonzado como un niño pillado en una travesura. Siempre pensé que lo que hice fue solo un impulso. Nunca imaginé que alguien lo recordaría. Yo solo lo dije en broma, murmuré, sintiéndome un cobarde. Éramos niños. Todos decíamos tonterías. Isabel golpeó suavemente la mesa con la palma de la mano. No fue un golpe fuerte, pero me sobresaltó. Tú lo dijiste en broma, pero yo he vivido 30 años gracias a esa broma. Su voz se quebró. ¿Sabes lo que era que te llamaran la gorda? ¿Que te escondieran los zapatos? ¿Que te echaran tinta en la ropa? Llegaba a casa llorando. Mi madre me preguntaba, pero yo no me atrevía a contárselo. Solo podía abrazar el caramelo que me diste, porque pensaba que al menos había una persona en el mundo que no me veía como un chiste. Al oír la palabra madre, sentí una punzada.
Quise preguntarle por ella, pero no pude abrir la boca. Sentí que no tenía derecho a preguntar. La había olvidado durante demasiado tiempo. Isabel respiró hondo y continuó, con la voz más pausada, como si se contara la historia a sí misma. Mi familia era muy humilde. Mi padre nos abandonó y mi madre vendía churros en un puesto. Yo era gorda y enfermiza. Una vez me desmayé en clase, y tú me llevaste en brazos a la enfermería. ¿Crees que no lo sé? Lo sé. Aún recuerdo tu espalda empapada en sudor, el olor agrio del sol. Recuerdo que te quedaste fuera, preguntándole a la enfermera con voz temblorosa. ¿Está bien? Fue la primera vez que alguien se preocupó por mí como si fuera de su familia. Apreté los labios. Esas imágenes volvieron a mí. Recuerdo que aquel día sentí un miedo real, el miedo de que a una compañera de clase le pasara algo grave. Lo hice por compasión, pero una compasión infantil, sin cálculos, y ella lo había guardado toda una vida. Isabel me miró directamente al oído izquierdo. ¿Y tu oído? Javier, ¿crees que no sé por qué lo tienes así? Me estremecí. Me llevé la mano para cubrirlo por instinto. Por favor, no sigas, no negó ella. Aquel día, unos chicos mayores me acorralaron a la salida del colegio. Se burlaron de mí y me empujaron. Tú te metiste en medio y te dieron un golpe en la oreja. Te quedaste tumbado en un banco del patio. Yo me quedé allí, llorando, sin atreverme a llamar a nadie por miedo a que te pegaran más. Esa noche tuve fiebre. Mi madre, mientras me abanicaba, me dijo: «Hija, en esta vida nadie te va a querer para siempre». Pero yo no le creí, porque te había conocido a ti. Un sollozo diminuto se me escapó sin que pudiera contenerlo. Había vivido décadas intentando ser un hombre fuerte, acostumbrado a tragármelo todo. Pero frente a Isabel, me sentía despojado de todas mis corazas. No te busqué porque pensé que me habrías olvidado, dije con voz ronca. Luego crecí, me centré en los estudios, en el trabajo, la librería de mi padre, luego mi boda, las deudas. Pensé que la vida de cada uno seguía su propio camino. No me atreví a arrastrarte a mi lodazal. Isabel guardó silencio unos segundos. Luego dijo, con una voz suave pero dolorosa como un cúter, siempre con esa manía tuya de cargarlo todo tú solo y pensar que eres un mártir. Pero Javier, ¿nunca pensaste que los demás también tienen derecho a ayudarte a llevar la carga? No pude responder, porque tenía razón. Me había acostumbrado a estar solo, a pensar que los hombres deben aguantar hasta que la espalda se les doble, sin atreverse a pedir ayuda. Temía que pedir ayuda me hiciera parecer débil. Olvidé que una vida en común no es una competición para ver quién sufre más. Isabel acercó mi expediente y lo abrió por la página del préstamo. Necesitas 50.000 euros para salvar la librería Morales. Lo dijo como una conclusión. No quieres que el legado de tu padre desaparezca. Asentí, con los ojos ardiendo. No, no quiero. Ella me miró, y su expresión se suavizó un poco, aunque seguía siendo seria. Entonces, escúchame. Y deja de hablar de si te lo mereces o no. No has venido aquí a pedirme limosna. Has venido a salvar el alma de tu familia. Y eso es algo por lo que merece la pena luchar. Levanté la vista. Pero me llamaste. Isabel me interrumpió, con los labios temblando en un intento de broma para no llorar. Lo dije por la costumbre. Llevo 30 años ensayándolo en mi cabeza. Hoy, al verte en persona, se me ha escapado. Esa frase hizo que quisiera llorar y reír al mismo tiempo. Sonreí sin emitir sonido. De repente, sentí que en aquella fría oficina se había encendido una pequeña llama, silenciosa pero cálida. Fuera, la lluvia había amainado. Dentro de mí la tormenta acababa de empezar. Sabía que, si daba un paso más, mi vida tomaría un rumbo diferente. Un rumbo que era a la vez aterrador y al mismo tiempo parecía el único camino para dejar de estar solo. Isabel deslizó de nuevo hacia mí el papel con las huellas dactilares. Su voz era pausada. Míralo bien. No te pido que me devuelvas nada grandioso. Solo necesito que me digas la verdad. ¿En estos 30 años, te has acordado de mí aunque fuera una sola vez? Miré el papel, miré el caramelo de fresa duro como una roca, miré los ojos enrojecidos de Isabel y comprendí que esa pregunta no era un reproche. Era para saber si yo seguía siendo el Javier de entonces o si me había convertido en un hombre que solo sabía huir. Guardé silencio durante mucho tiempo, tanto que Isabel debió de pensar que volvería a evadir la respuesta, como siempre había hecho con mi vida, pero esta vez no quería huir más. Miré fijamente el papel, el caramelo y finalmente sus ojos. Su mirada no me presionaba, no me atormentaba, solo esperaba. Una espera larga, agotadora, familiar. Sí, me acordé, dije en voz baja, pero lo suficientemente alto para oírme a mí mismo.
más veces de las que me atrevo a admitir. Isabel no dijo nada, solo inspiró suavemente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero permaneció inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper ese frágil momento. Cuando estaba en el instituto, continué con voz lenta. Cada vez que llovía fuerte, me acordaba de una niña que se sentaba al fondo de la clase, con el pelo mojado, los ojos rojos y un caramelo en la mano. No sabía a dónde habías ido, cómo vivías. Solo pensaba que probablemente me olvidarías pronto, porque yo no era nadie especial. Isabel sonrió con tristeza, siempre pensando que no eres nadie especial. Pero para mí, fuiste el único que no me trató como un chiste. Agaché la cara. Mi arraigada inseguridad volvía a aflorar. Me casé a los 28 años, dije, como si confesara un pecado. Una mujer buena, pero no nos entendíamos. Yo estaba obsesionado con la librería, con pagar las deudas de su familia. Pensaba que un hombre debía aguantar. Nos divorciamos. Vendí la casa, pagué las deudas y volví a vivir entre montones de libros viejos y el olor a papel húmedo. Pensé que mi vida se había acabado. No me atreví a pensar en querer a nadie más, y mucho menos en ti. Isabel asintió levemente. Lo sé, levanté la vista. ¿Lo sabes? Te busqué, dijo Isabel, con la voz firme pero con las manos apretadas sobre el borde de la mesa. Hace 15 años, volví al antiguo colegio, pregunté a algunos compañeros. Me dijeron que te habías ido a trabajar fuera y luego habías abierto una librería. Fui a la librería Morales una vez. No estabas. Me quedé fuera, en la puerta, mirando las estanterías viejas, la mesa de madera arañada, las sillas de plástico. Pensé, si entro me reconocerá. Mi corazón se encogió. ¿Por qué no entraste? Isabel sonrió, una sonrisa desolada, porque seguía estando gorda, porque seguía sintiéndome insegura, porque tenía miedo de que me miraras como a una extraña, porque temía romper la imagen más bonita que había guardado de ti durante todos esos años. Apreté los puños. Nunca imaginé que, mientras yo vivía encogido por mis deudas, una persona había estado frente a la puerta de mi librería y se había marchado en silencio. Empecé a adelgazar después de eso, continuó. No por vanidad, sino porque quería que, si alguna vez volvía a verte, no tuviera que agachar la cabeza. Estudié, trabajé, me vine a la ciudad, entré en el banco. Cada vez que estaba agotada, sacaba este papel y lo miraba. Señaló el documento. Me decía a mí misma, Javier no te despreció entonces, así que no te desprecies tú ahora. Escucharla me dejó un nudo en la garganta. Yo, que pensaba que mi promesa infantil no valía nada, descubría que había salvado a una persona de ahogarse en sus complejos. ¿Y tú? Preguntó Isabel en voz más baja. ¿Alguna vez pensaste que si me hubieras buscado aquel día, tu vida habría sido diferente? Negué con la cabeza. No me atrevía a pensarlo. Pensar en ello es arrepentirse, y no se puede vivir de arrepentimientos. Isabel guardó silencio. Se levantó, se acercó al ventanal y miró la lluvia, que ahora era más fina. Su silueta se recortaba contra el cristal, esbelta y fuerte. La miré y me pareció a la vez una extraña y una conocida. Conocida, como la niña que se sentaba al fondo de la clase. Extraña, como la mujer que se había sacado a sí misma del barro. Javier se giró. ¿De verdad crees que te llamé cariño para burlarme de ti? Negué con la cabeza. Lo dije porque estaba furiosa, dijo, sin rodeos. Furiosa porque estabas frente a mí y no me reconocías. Furiosa porque seguías con esa manía de agachar la cabeza y pedirle perdón al mundo entero. Furiosa porque preferías que te rechazara gente a la que no le importas, antes que mirarme a mí una sola vez. Apreté los labios. Pensé que ya tendrías otra vida. Eres directora de un banco, y yo soy el dueño de una librería a punto de quebrar. Tenía miedo de avergonzarte. Isabel soltó una risa seca. ¿Crees que necesito ese título de directora? Lo que necesito es un hombre que se atreva a levantar la cabeza y decirme, Isabel, estoy agotado. Te necesito. Esa frase me golpeó en el pecho. Nunca le había dicho eso a nadie. Estaba acostumbrado a decir, no te preocupes, yo me encargo, puedo con esto. No estaba acostumbrado a decir, te necesito, Isa. La palabra se me escapó de forma natural, y me sobresalté, perdón, yo. Isabel me miró. Y su mirada se suavizó por completo. Puedes llamarme así. Me sonrojé como un niño. No sabía cómo tratarla. Llamarla de usted era distante, llamarla de tú me daba vergüenza. Pero ese Isa me calentó el corazón de una forma muy antigua. ¿Sabes? Continué. Cada mañana, al abrir la librería, me pregunto si entrará alguien, si alguien comprará un libro, si alguien se quedará a leer. He vivido cada día aferrado a esa pequeña esperanza. Nunca imaginé que la persona que entraría hoy en mi vida serías tú. Isabel volvió a sentarse frente a mí.
Aún no has respondido a mi pregunta. La miré. ¿Qué pregunta? En estos 30 años repitió. ¿Te has acordado de mí aunque fuera una sola vez? Respiré hondo. Muchas veces. Pero siempre me decía a mí mismo que solo era un bonito recuerdo, que era mejor no tocarlo, porque tocarlo dolería. Isabel asintió. A mí me pasaba lo mismo. Acercó el expediente del préstamo, pero esta vez no lo abrió. Solo puso la mano sobre él, como si la posara sobre un trozo de mi vida. ¿Sabes, Javier? Si no hubieras venido hoy, probablemente habría seguido viviendo una vida plena, pero a la que le faltaba una pieza importante. Viniste a pedir dinero, pero en realidad has venido a pagarme una deuda, la deuda de tu existencia. Sonreí con amargura. ¿Y qué piensas hacer con mi deuda de 50.000 euros? Isabel me miró fijamente durante un largo rato. Luego, dijo, despacio, como si tomara una gran decisión palabra por palabra. No te voy a conceder un préstamo. Voy a invertir. Me quedé de piedra. ¿Invertir en qué? Isabel asintió. En la librería Morales. En el alma de la familia de tu padre. Y en ti. Me levanté de un salto, por puro reflejo. No puedes, no tienes ninguna obligación. Isabel me hizo un gesto para que me sentara. Ya estás otra vez. Siempre apartándote. Javier, no lo hago por lástima. Lo hago porque creo en ti. Creo que puedes salvar la librería. Creo que no eres un parásito. Y creo que te mereces una oportunidad de verdad. Sentí que los ojos me ardían. ¿Y si lo estropeo todo? Pues lo volveremos a intentar juntos, dijo. Como si nada. Antes tú me protegiste a mí. Ahora me toca a mí estar a tu lado. ¿Qué hay de injusto en eso? Miré a la mujer que tenía delante. Hace 30 años, yo defendía a una niña gordita de las burlas. 30 años después, esa mujer me defendía a mí del abismo de la quiebra. Afuera, la lluvia había cesado por completo. Un rayo de sol tardío se coló por el ventanal e iluminó la vieja caja metálica, haciéndola brillar como un tesoro. Supe que mi vida acababa de pasar una página que no sería fácil. Estaría llena de deudas, de miedos, de desafíos, pero esta vez no quería recorrerla solo. En los segundos que siguieron a su frase, voy a invertir, no pude decir nada. Mi oído izquierdo volvió a zumbar, no por dolor, sino porque el corazón me latía demasiado fuerte. Estaba acostumbrado al rechazo, a las miradas de desconfianza, a sentir que era una carga. Nunca me había acostumbrado a que alguien depositara su fe en mí de esa manera, y menos aún la persona a la que había olvidado durante 30 años. No lo hagas, dije con voz grave. No quiero que lo hagas por un viejo sentimiento. Isabel me interrumpió al instante, con el mismo tono firme que usaba para trabajar. No lo hago por un viejo sentimiento. Lo hago con cálculo. La miré, sorprendido. La librería Morales continuó. Tiene una clientela fiel y estable. La has mantenido a flote durante más de una década, en una época en que la gente lee en el móvil. Eso significa que algo estás haciendo bien. Conservas la confianza de la gente, les fías libros, les guardas ejemplares raros hasta que pueden recogerlos. Abres de la mañana a la noche, aunque no vendas nada. Eso es algo que no aparece en los informes financieros, pero que en un banco como el mío también valoramos. Me quedé helado. ¿Cómo sabes todo eso? Isabel sonrió levemente. ¿Creías que no iba a investigar sobre ti? Desde el momento en que vi tu nombre en el expediente, le pedí a mi asistente que lo comprobara. No quería tomar una decisión estúpida llevada por la emoción. Solté un largo suspiro. Entonces, ¿lo haces solo por la razón? Ella negó con la cabeza. Lo hago por las dos cosas. La razón me dice que tu librería tiene posibilidades de sobrevivir. Y el corazón me dice que, si no te ayudo, me arrepentiré otros 30 años. Esa respuesta me hizo agachar la cabeza. No sabía si sentirme feliz o avergonzado. Solo sabía que el peso que sentía en el pecho se había aligerado un poco, aunque la cifra de 50.000 euros seguía intacta. Pero ese dinero es el fruto de tu esfuerzo, dije. No puedo aceptarlo. Isabel se inclinó hacia mí, suavizando la voz. Javier, déjame terminar. No te voy a dar el dinero sin más. Voy a aportar capital. Seré tu socia. La librería seguirá llevando tu nombre. Tú seguirás al frente. Yo no me meteré en la gestión diaria, pero los beneficios futuros los repartiremos. Si el negocio va bien, yo gano. Si va mal, yo pierdo. Así de justo. Sonreí con amargura. ¿Te atreves a apostar tu dinero por un hombre de mediana edad al borde de la quiebra? Isabel me miró directamente. Me atrevo a apostar por el hombre que hace 30 años vendió su bicicleta para ayudarme. ¿Te atreves tú? Se me hizo un nudo en la garganta. No me quedaba ninguna excusa para negarme sin convertirme en un cobarde orgulloso. ¿Tienes familia? Pregunté. La pregunta se me escapó antes de poder pensarla. Isabel se sorprendió un poco, y luego negó con la cabeza. No, estuve prometida una vez, pero lo dejé. ¿Por qué?
Porque descubrí que no podía querer a nadie sin compararlo contigo, dijo, con una franqueza brutal. Suena estúpido, ¿verdad? Negué con la cabeza. No es estúpido, es cruel contigo misma. Isabel sonrió con tristeza. Tú tampoco has sido mucho más amable contigo. Nos quedamos en silencio. Un silencio que ya no era pesado como al principio, sino el silencio de dos personas que se han despojado de todas sus máscaras. Miré por el ventanal el patio del banco, lleno de charcos. Unas motos pasaban, dejando estelas de agua. Madrid, después de la lluvia, parecía recién lavada, y yo sentía como si un trozo de mi vida también hubiera sido lavado. Vuelve a la librería, dijo Isabel. Mañana mi gente preparará el contrato de sociedad. No le des más vueltas. Me levanté. Mis piernas todavía temblaban un poco, pero ya no era el temblor de la desesperación. Gracias, Isa. Isabel me miró. No me des las gracias. Solo haz una cosa por mí. ¿El qué? No vuelvas a desaparecer, dijo en voz muy baja. No vuelvas a vivir de esa manera, cargando con todo tú solo y saliendo en silencio de la vida de los demás. Esta vez, si estás cansado, dilo. Si necesitas ayuda, pídela. Asentí lentamente. Te lo prometo. Isabel me miró, y su mirada se suavizó. Hace 30 años me prometiste lo mismo. Sonreí, con los ojos escocidos. Esta vez intentaré cumplirlo. Salí del despacho de la directora. Sonia, la gestora, me miró de una forma completamente distinta. Una mezcla de curiosidad y respeto. No le di explicaciones, solo asentí a modo de saludo y me dirigí a la salida. El aire de la calle era fresco, con olor a tierra mojada y a gasolina. Me quedé un momento bajo el alero del banco, como si temiera que, si me movía demasiado rápido, todo se desvaneciera. Saqué el móvil y llamé a la dueña del local. Señora, le pido una semana más. Estoy consiguiendo el dinero. Le prometo que le pagaré todo. Ella guardó silencio unos segundos y luego dijo, Está bien, confío en ti esta vez. Pero no me hagas esperar más. Incliné la cabeza, aunque no podía verme. Gracias, señora. Colgué y una sensación de alivio recorrió mi cuerpo. Pensé en mi padre. Imaginé que si estuviera vivo diría, no vivas siempre con la cabeza gacha. Que alguien esté dispuesto a apoyarte es una bendición. Cogí el autobús de vuelta a la librería. Sentado, observé los rostros cansados de la gente que volvía a casa. Los niños dormitando con cascos demasiado grandes a la espalda de sus madres. Los ancianos pedaleando lentamente. De repente, dejé de sentirme un extraño en esta ciudad. Al llegar a la librería, abrí la puerta y me envolvió el familiar olor a papel viejo. Di una vuelta, tocando cada estantería. Papá, dije en voz baja, todavía no somos historia. Esa noche puse al día los libros de cuentas. Anoté las deudas, los pagos pendientes. Por primera vez en muchos años, no vi las cifras como una sentencia de muerte. Las vi como un problema con solución. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Isabel. ¿Has llegado bien a la librería? Le respondí. Sí. ¿Y tú? En casa. Cenando sola. Es aburrido. Sonreí. Un día de estos te invito a una sopa de ajo en la librería. No es elegante, pero es de verdad. Isabel respondió casi al instante. Hecho. Pero cocinas tú. Me reía a carcajadas en medio de la tienda vacía. Hacía mucho tiempo que no me reía sin forzarlo. Sabía que el dinero era solo la punta del iceberg. Lo profundo era la historia de dos personas que se habían perdido durante demasiado tiempo y que ahora volvían a encontrarse. No sería fácil. Habría torpeza, malentendidos, viejas heridas que se reabrirían. Pero, al menos esta vez, ya no estaba solo. Esa noche no pude dormir. Yacía en la vieja cama de madera, en la pequeña habitación trasera de la librería. El techo estaba manchado de humedad y el ventilador chirriaba rítmicamente. Estaba acostumbrado a las noches en vela por el dinero, por las deudas, por el miedo a no poder abrir al día siguiente. Pero esa noche no podía dormir por una razón diferente. En mi cabeza se repetía el rostro de Isabel, su mirada entre la rabia y la compasión, y sus palabras, voy a invertir, resonaban como un desafío al destino. Me di la vuelta y sin darme cuenta me toqué el oído izquierdo. El audífono barato estaba frío. Me lo quité y lo dejé en la mesita de noche. El mundo se silenció a medias, un silencio familiar, solitario. Pensé en lo que me había dicho Isabel. No vuelvas a desaparecer. Y de repente me di cuenta de que, durante todos estos años, no solo había desaparecido de su vida, sino también de la mía propia. Había vivido como una sombra, trabajando para que pasaran los días, pagando deudas para terminar mi condena, sin atreverme a desear nada más. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual. Abrí la librería a las 6:30, cuando normalmente lo hacía a las 8. No era porque esperara clientes, sino porque no soportaba seguir quieto. Barrí el suelo,
Limpié el polvo de las estanterías. Ordené las pilas de libros descolocados. Cada movimiento era lento, como un ritual. Pensé que, si Isabel iba a apostar su dinero en este lugar, tenía que hacerlo merecedor de algo más que su aspecto decrépito. Hacia las 9, una moto paró frente a la puerta. Levanté la vista. Era una mujer de mediana edad, con el pelo canoso y un bolso de tela. Solía venir a comprar libros de texto de segunda mano para su nieto. Le sonreí. «Buenos días. ¿Qué libro busca hoy?» Ella me miró y sonrió amablemente. «Hoy se te ve diferente, Javier». «¿Diferente?» «No sé. Tienes la cara menos triste». Me reí. «Será porque hoy me he levantado temprano». Ella negó con la cabeza. «No, es por el brillo que tienes en los ojos». Sus palabras me acompañaron toda la mañana. No sabía a qué brillo se refería. Solo sabía que por primera vez en muchos años no había abierto la librería con la sensación de estar entrando en una batalla perdida. Hacia las 11, mi teléfono vibró. Un mensaje de Isabel. «Mi asistente está preparando el contrato. Esta tarde paso por la librería». Miré la pantalla, con el corazón acelerado. Le contesté. «Si estás ocupada, no hace falta que vengas». Respondió casi al instante. «No estoy ocupada. Quiero ver dónde voy a meter mi dinero». Guardé el teléfono, sintiendo un ligero temblor en las manos. No sabía si era por la emoción o por el miedo. Miedo de que viera el estado ruinoso de la librería y cambiara de opinión. Aunque mi razón sabía que no era una persona impulsiva, mi vieja inseguridad seguía ahí. Por la tarde cerré un poco antes de lo habitual. Preparé una tetera, limpié la mesa de madera donde solía llevar las cuentas. Miré a mi alrededor y todo seguía igual de viejo, arañado y estrecho. De repente lo comprendí. Isabel no estaba invirtiendo en una tienda bonita. Estaba invirtiendo en una persona. Y esa persona era yo. Esa idea me reconfortó y me presionó a partes iguales. Hacia las 4, llegó Isabel. No llevaba traje de ejecutiva, sino una camisa blanca, pantalones grises y zapatos planos. Llevaba el pelo recogido en una coleta baja. Parecía una mujer normal paseando, no la directora de un banco. «Hola», dijo, de pie en la entrada, mirando a su alrededor. «Así que esta es la librería Morales». Asentí. «Sí, es muy vieja». Isabel entró, pasó la mano por una estantería, sacó un libro y hojeó algunas páginas. «Huele a papel, igual que cuando era pequeña», dijo en voz baja. «Me gusta». Le serví una taza de té. «No es tan bueno como el de una tetería». Ella dio un sorbo y sonrió. «Es lo bastante caliente». Nos sentamos uno frente al otro, en silencio durante unos segundos. Me sentí torpe. No la torpeza de dos extraños, sino la de dos viejos conocidos que se reencuentran. Había demasiadas cosas que decir, pero no sabía por dónde empezar. «¿Has pensado en reformar la librería?», preguntó Isabel. «Lo he pensado, pero no tengo mucho dinero. Me da miedo hacer reformas y no recuperar la inversión». Isabel asintió. «Hay que ir paso a paso. No necesita ser lujosa, solo limpia, luminosa y cómoda. La gente no solo viene a comprar libros, viene a refugiarse». La miré. Tenía razón. Nunca lo había pensado así. Solo pensaba en vender lo que pudiera. Isabel sonrió. «Vives para sobrevivir, no para construir». No era una crítica, pero suspiré. «Estoy acostumbrado». Isabel me miró. «Pues tendrás que acostumbrarte a otra cosa». Justo en ese momento, la puerta se abrió y entró un niño de unos 12 años, con uniforme escolar y una mochila casi tan grande como él. Miró a su alrededor y preguntó: «Señor, ¿tiene libros de matemáticas de primero de la ESO?» Me levanté. «Sí, ahora te lo busco». Lo acompañé a la estantería. Isabel nos observaba. Vi en sus ojos algo muy tierno. Cuando el niño fue a pagar, rebuscó en sus bolsillos y no le llegaba. Faltaba solo €1. «No te preocupes. Con esto es suficiente», le dije. «La próxima vez que vengas, me lo das». El niño abrió los ojos como platos. «¿De verdad? ¿De verdad?» Sonrió, me dio las gracias con una inclinación de cabeza y salió corriendo. Isabel me miró. «¿No tienes miedo de que no vuelva?» Negué con la cabeza. «No, volverá. Y si no, ese euro tampoco me hará más pobre». Isabel guardó silencio un momento y luego dijo: «Por eso me atrevo a invertir en ti». Sonreí, avergonzado. «Lo hago por costumbre». «Esa costumbre ha mantenido esta librería viva durante más de una década», dijo ella, «y la mantendrá viva muchos años más». Sacó de su bolso una carpeta. «El contrato de sociedad. No te presiono para que lo firmes ya. Léelo con calma. Incluye las cláusulas de reparto de beneficios y de retirada de capital si el negocio no funciona en 3 años». Cogí los papeles. Pesaban 1 tonelada. «¿Confías tanto en mí?» Isabel asintió. «Confío, pero no soy tonta. He dejado una salida para los dos». La miré, sintiéndome a la vez aliviado y agradecido. «Isa,
¿Puedo hacerte una pregunta que no tiene que ver con el dinero? Adelante. En estos 30 años, ¿alguna vez me odiaste? Isabel guardó un largo silencio. Sí, dijo finalmente. En mis momentos de mayor soledad, cuando estaba enferma y sola, cuando me pedían matrimonio y no sentía nada, te odiaba por no aparecer, pero después de odiarte volvía a quererte, porque sabía que no eres el tipo de persona que abandona a alguien a propósito. Agaché la cabeza. Lo siento. Isabel se levantó y se acercó a mí. Puso su mano sobre mi hombro. Muy suavemente. No te disculpes más. Estás vivo, estás aquí y te atreves a mirarme a la cara. Con eso es suficiente. Levanté la vista. Estábamos muy cerca, tanto que podía oler el suave aroma a té en su aliento. No me atrevía a hacer nada más. Temía estropear ese frágil momento con un gesto precipitado. Isa, no sé si estoy a tu altura. Isabel me miró con determinación. Ya estás otra vez, Javier. No necesito un hombre perfecto. Necesito un hombre que no vuelva a huir. Asentí. Un asentimiento que sabía que traería consigo muchos desafíos. Afuera, el sol de la tarde caía sobre el asfalto. Dentro de la vieja librería, entre el olor a papel húmedo y a té, sentí que estaba empezando de nuevo. No era joven, no era rico, pero ya no estaba solo. Esa noche, después de que Isabel se fuera, me quedé solo en la librería durante mucho tiempo. La luz amarilla se derramaba sobre las viejas estanterías de madera, y motas de polvo flotaban en el aire como partículas de tiempo. Cogí el contrato de sociedad y leí cada línea, cada palabra. No soy bueno con los papeles, pero lo leí despacio, con atención, como si leyera un compromiso con mi propia vida. Cada cláusula era clara, sin ambigüedades. Isabel no tomaba el control de mi librería. Simplemente se ponía a mi lado, colocando una mano firme en mi espalda para que no cayera. Pensé en su frase: no necesito un hombre perfecto, necesito un hombre que no vuelva a huir. Esas palabras se me quedaron grabadas, como una cuerda que me ataba al presente. Durante tantos años, había vivido huyendo del afecto, de la esperanza, incluso de mí mismo. Esta vez no quería huir más, aunque sabía que el camino que tenía por delante no sería nada fácil. A la mañana siguiente, firmé el contrato. Me temblaba la mano, no por miedo a que me estafaran, sino porque comprendí que, desde ese momento, ya no tenía derecho a vivir de cualquier manera. Le envié un mensaje a Isabel. Ya está firmado. Ella respondió: bien, esta tarde te transfiero el dinero. No lo malgastes. Me reí. Una risa muy real. No me atrevería. El dinero llegó a mi cuenta tal como dijo Isabel. 50.000 euros. Una cifra que antes me habría parecido vertiginosa. Inmediatamente transferí el alquiler de 3 meses. Pagué una parte de la deuda con los proveedores y encargué algunos de los libros de segunda mano más vendidos. No me atreví a gastar más. Temía que, si me excedía, la vida me daría una bofetada para recordarme quién era. Por la tarde, la dueña del local pasó por allí. Me miró, luego miró el recibo que le entregué, y su voz se suavizó. ¿De verdad conseguiste el dinero? Sí, señora. Ella asintió. Bueno, pues intenta mantenerlo. Te dejaré el local a largo plazo. No me obligues a echarte. Incliné la cabeza. Gracias, señora. Cuando se fue me quedé en medio de la librería y sentí un escozor en la nariz. Pensé en mi padre. Si aún viviera, seguramente estaría sentado en su vieja mecedora de mimbre, fumando en silencio, y diría: que alguien confíe en ti es una bendición, hijo. No los decepciones. Esa noche le preparé una sopa de ajo a Isabel como le había prometido. Sopa de sobre, con un huevo y un poco de pan. No era nada del otro mundo, pero la hice con esmero. Cuando Isabel llegó, se rió al ver el plato. Eres un hombre muy práctico. Es lo único que sé cocinar. Es suficiente, dijo ella, y comió con ganas. No hablamos mucho mientras comíamos. Escuchábamos el ruido de los coches en la calle. Me sentí en paz. Una paz que había olvidado hace mucho tiempo. Pero la vida no te deja en paz por mucho tiempo. 3 días después, un hombre entró en la librería. Rondaría los 40, camisa blanca, un reloj brillante y un perfume fuerte. Miró a su alrededor y preguntó: «Tú eres Javier, ¿verdad? Soy Raúl, tu antiguo socio. He oído que estabas a punto de quebrar, pero veo que sigues abierto». Me quedé helado. Raúl. El que había hecho negocios conmigo, el que me pidió dinero prestado y luego desapareció sin que pudiera recuperarlo. Estoy intentando salir adelante, respondí cortante. Raúl sonrió con desdén. ¿Saliendo adelante con el dinero de quién? ¿De tu nueva amante? La sangre me hirvió. Habla con más respeto. Raúl se acercó, bajando la voz. Me han dicho que una directora de banco te está financiando. Vaya suerte que tienes. Apreté los puños. ¿A qué has venido?
A cobrar una deuda, dijo, sin rodeos. Hace años me debías 10.000 euros por unos libros. Todavía no me los has pagado. Me quedé de piedra. ¿De qué hablas? Fuiste tú quien me pidió prestado 7.500 euros que nunca devolviste. Raúl se rió. ¿Dónde están los papeles? Enmudecí. En aquella época confiaba en la gente y hacíamos negocios de palabra. No guardé ningún recibo. Si no hay papeles, tú me debes a mí, dijo Raúl. 10.000 euros, te doy una semana. Me quedé paralizado. 10.000 euros. Acababa de salir del abismo y sentía que volvía a caer en él. No seas sinvergüenza, dije con voz ronca. No te debo nada. Raúl me miró con desprecio. Pues denúnciame. Se dio la vuelta y me dejó allí, en medio de la librería, con el corazón desbocado. Me dejé caer en una silla. La familiar sensación de desesperanza volvió a invadirme. Pensé en Isabel. No me atreví a llamarla. Temía volver a ser una carga. Esa noche no fui a casa. Me quedé sentado en un banco junto al estanque del Retiro hasta tarde. El teléfono no paraba de vibrar. Era Isabel. No contesté. Sabía que, si contestaba, se lo contaría todo, y volvería a sentirme débil e inútil. Hacia las 11, Isabel me encontró. Se plantó frente a mí, con un abrigo fino y el rostro tenso. ¿Estás huyendo de mí? Agaché la cabeza. No quería preocuparte. Y me preocupas más huyendo, dijo, con la voz temblorosa. ¿Qué ha pasado? Suspiré y se lo conté todo. Raúl, los 10.000 euros, la falta de papeles. Isabel guardó silencio. Luego dijo, ¿y pensabas volver a cargarlo todo tú solo? No quería meterte en este lío. Isabel se sentó a mi lado. Javier, escúchame. El dinero no es el problema. El problema es que sigues acostumbrado a sufrir solo. La miré. ¿No tienes miedo? Ella negó con la cabeza. Tengo miedo, pero no huyo. Me cogió la mano. Mañana iré contigo a ver a Raúl. Me sobresalté. No, de ninguna manera. No es una buena persona. Por eso mismo tengo que ir. Para que entienda que ya no estás solo. Le apreté la mano. Por primera vez, no la aparté. Esa noche volví a la librería, pero no dormí. Me quedé mirando la vieja caja metálica sobre la mesa. Comprendí que el primer desafío de mi nueva vida con Isabel había llegado. Y esta vez, no podía permitirme huir. A la mañana siguiente, me levanté más temprano que de costumbre. No porque tuviera una cita, sino porque sentía un nudo en el estómago. Preparé té, pero no pude beberlo. La imagen de Raúl, de pie en medio de la librería, riéndose y diciendo, ¿dónde están los papeles?, se repetía en mi cabeza como un arañazo que no cicatriza. Tantos años haciendo negocios con honradez, confiando en la gente, para que al final fuera esa misma confianza la que me diera una bofetada. Isabel llegó a las 8:30. No llevaba ropa de oficina, sino una camisa azul claro, pantalones oscuros y el pelo recogido. Parecía normal, pero la forma en que se plantó en la puerta y me miró directamente me dio más seguridad de la que esperaba. ¿Estás listo?, preguntó. Asentí. Listo, pero no sé si vendrá. Vendrá, dijo Isabel con convicción. Ese tipo de gente no deja pasar una oportunidad de sacar dinero. Hacia las 9, Raúl apareció. Misma camisa blanca, mismo reloj brillante. Al ver a Isabel, se detuvo un instante y luego sonrió con malicia. Vaya, la señora directora, menudo apoyo tienes. Isabel ignoró su tono sarcástico. Se sentó en una silla, con la espalda muy recta. Señor, vamos a aclarar esto de una vez. Raúl se cruzó de brazos. Ya lo dije. Javier me debe 10.000 euros. Una semana de plazo. Isabel lo miró fijamente. ¿Dónde están los papeles? Raúl se encogió de hombros. No hay, pero llevamos muchos años haciendo negocios. ¿O es que me lo estoy inventando? Isabel asintió. Entonces déjeme preguntarle a usted. ¿Cuánto le pidió prestado a Javier? Raúl se quedó perplejo un momento y luego se rió. 7.500. ¿Cuándo? Hace 3 años. Isabel se giró hacia mí. ¿Lo recuerdas? Asentí. Sí. Dijo que necesitaba dinero para un pedido de libros. Isabel se volvió hacia Raúl. ¿Le ha devuelto algo? Raúl frunció el ceño. Le pagué algunos intereses un par de veces. Isabel continuó, muy tranquila. ¿Cómo se los pagó? ¿Transferencia o en efectivo? Raúl titubeó. En efectivo. Isabel asintió. ¿Había testigos? Raúl se calló. El silencio en la librería era tan denso que podía oír los latidos de mi corazón. Isabel se inclinó hacia él. Señor, ¿está usted aprovechando la falta de papeles para darle la vuelta a la situación? Cree que Javier es una persona honrada y fácil de intimidar. Pero olvida una cosa. Yo trabajo en un banco. Estoy acostumbrada a mirar cifras y a escuchar a la gente mentir. Raúl se sonrojó. ¿Qué está insinuando?
Isabel pronunció cada palabra lentamente. Usted no tiene pruebas de que le prestara dinero a Javier, pero Javier sí tiene pruebas de que usted le pidió dinero a él. El extracto bancario de la retirada de efectivo de hace 3 años, que coincide con el día que dijo necesitar el dinero. Los mensajes que le envió pidiéndole una prórroga. Los he impreso. Isabel puso un fajo de papeles sobre la mesa. El rostro de Raúl palideció. No tengo intención de llevar esto más lejos, continuó Isabel. Pero si sigue reclamando esos 10.000 euros que no existen, presentaré una denuncia por intento de estafa y extorsión. Raúl se levantó de un salto. ¿Me está amenazando? Isabel también se levantó, pero su voz no se alteró. Le estoy diciendo la verdad. Usted elige. O firma un reconocimiento de deuda de 7.500 euros con un plan de pago, o yo entrego este expediente a la policía. Raúl me miró a mí, luego a Isabel. Su arrogancia inicial había desaparecido. Tú también te las traes, Javier. Escuchar eso me dolió. ¿Por qué? Por reclamar lo que es mío. Raúl sonrió forzadamente. Está bien. Pagaré los 7.500 a plazos. Isabel cogió un folio en blanco, escribió unas líneas y se lo pasó para que lo firmara. Su firma era un garabato tembloroso. Cuando Raúl se fue, me desplomé en la silla. Sentía el cuerpo blando, como si acabara de librar una batalla. ¿Cuándo preparaste todo eso?, pregunté. Anoche, dijo Isabel. ¿Creías que yo había dormido tranquila? Agaché la cabeza. Lo siento. He vuelto a hacer que cargues con mis problemas. Isabel se sentó frente a mí. Javier, no he sido yo la que ha cargado. Hemos sido nosotros. La miré. La palabra nosotros me dejó sin aliento. ¿Lo ves?, continuó. Si hubieras huido solo, esto podría haber acabado en una tragedia. Pero como lo has compartido, lo hemos podido solucionar. Asentí. Estoy demasiado acostumbrado a aguantar solo. Isabel me cogió la mano. Pues acostúmbrate a otra cosa. Esa tarde acompañé a Isabel a casa. No hablamos mucho, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no me sentía un inútil que solo arrastraba a los demás. Me sentía como un hombre que estaba aprendiendo a mantenerse erguido de nuevo. Esa noche llamé a mi madre. Vive sola en el pueblo, en la vieja casa familiar. Hacía mucho que no la llamaba. Mamá, dije. Hijo. La voz de mi madre sonó alegre. ¿Pasa algo? No, nada. Solo quería saber cómo estabas. Mi madre se rió. Yo estoy bien. ¿Y tú? Yo también estoy mejor que antes. Mi madre guardó silencio un instante. Hay alguien contigo, ¿verdad? Me sorprendí. ¿Cómo lo sabes? Soy tu madre. Te lo noto en la voz. Sonreí, con los ojos húmedos. Sí, hay alguien. No sigas sufriendo solo, hijo, dijo mi madre. Tu padre, allá donde esté, tampoco querría verte así. Colgué y me quedé sentado mucho rato. Pensé que, si mi padre siguiera vivo, le habría dado su aprobación a Isabel. Esa noche, le envié un mensaje. Gracias por no huir y dejarme solo. Isabel respondió. Si huyes tú, te perseguiré. Sonreí, solo, en la oscuridad de la librería. Después del asunto de Raúl, pensé que la vida me daría un respiro. Me equivocaba. La vida nunca te deja en paz justo cuando empiezas a levantar la cabeza. Te pone a prueba para ver cuánto aguantas, para ver si vuelves a huir. La librería Morales empezó a tener más clientes. No una avalancha, pero sí un goteo constante. Viejos conocidos volvieron al oír que iba a cerrar, y pasaban a comprar algo para apoyar. Algunos estudiantes venían a por libros baratos y se quedaban leyendo durante horas. No los echaba. Me había acostumbrado. Me gustaba ver gente en la librería, sentir que estaba viva. Isabel no venía tan a menudo como los primeros días, pero me escribía a diario. ¿Qué tal las ventas hoy? Yo le respondía con la verdad. 2 libros. Hoy, nada. Hoy un niño compró un libro de matemáticas. Isabel no me criticaba, solo respondía. Bien, eso está bien. Una tarde, mientras hacía las cuentas, una mujer se paró en la puerta. Rondaría los 40, pelo rizado, blusa de flores, labios muy pintados. Miró la librería y luego a mí, con una expresión poco amistosa. ¿Tú eres Javier? Sí, soy yo. Ella sonrió con desdén. Soy Elena, tu exmujer. El corazón se me cayó a los pies. Me quedé helado. Pensé que nunca más tendría que volver a ver a esta mujer, con la que viví 5 años y de la que me divorcié en silencio. ¿Qué haces aquí?, pregunté con voz ronca. Elena entró, mirando a su alrededor como si visitara un trastero viejo. He oído que estabas a punto de quebrar, pero veo que sigues vivo. Tenía curiosidad. Apreté los puños. No hables así. Elena se rió. Digo la verdad.
siempre eligiendo cosas inútiles. La librería, los libros, cosas que no dan para vivir. La sangre me subió a la cabeza. ¿Has venido a humillarme? Elena se cruzó de brazos. He venido a recordarte algo. La casa que vendiste para pagar las deudas de mi familia. ¿Creías que con eso estaba todo arreglado? Tragué saliva. Pagué todas las deudas. Pero queda la moto, dijo Elena. Estaba a tu nombre, pero se compró con dinero de mi madre. Tienes que devolverla. Me quedé perplejo. Esa moto la vendí hace mucho tiempo. El dinero lo usé para pagar las deudas. Elena sonrió con sorna. Ese es tu problema. Le sigues debiendo una moto a mi madre. Me dejé caer en una silla. La sensación familiar de ser presionado, despreciado, volvió a invadirme. Pensé que había terminado con ese matrimonio, pero resultó que aún tenía una cola venenosa. ¿Cuánto quieres?, pregunté, agotado. 1.500 euros, dijo, sin rodeos. En una semana. Sonreí con amargura. Acabo de salir de una tormenta. ¿No puedes darme más tiempo? Elena me miró como si fuera un objeto barato. Siempre igual. Siempre suplicando. Justo en ese momento, entró Isabel. Se detuvo en la puerta al ver la escena. Sentí un vuelco en el corazón. No quería que viera esto. No quería que se viera envuelta en más basura de mi vida. ¿Pasa algo, Javier?, preguntó Isabel. Elena se giró y la examinó de arriba a abajo. ¿Y tú quién eres? Isabel entró y se puso a mi lado. Soy la socia de esta librería. Se podría decir que soy su compañera de vida. Me sobresalté. La palabra compañera la dijo con una naturalidad que me reconfortó. Elena soltó una carcajada. Ah, la directora del banco. Había oído hablar de ti. Vaya, Javier, qué bien se te da arrimarte a un buen árbol. Me levanté de un salto. Habla con respeto. Isabel me puso una mano en el brazo para que me sentara. Luego se giró hacia Elena. Muy tranquila. Usted es su exmujer. Sí. Y ha venido a reclamar 1.500 euros por una moto. Sí. Isabel asintió. ¿Dónde están los papeles? Elena frunció el ceño. ¿Qué papeles? Los papeles que demuestren que la moto se compró con dinero de su madre y era un bien privativo suyo. Elena titubeó. Nadie guarda papeles de esas cosas de familia. Isabel continuó. Entonces, le recuerdo que, durante un matrimonio en gananciales, los bienes adquiridos son de ambos. Javier vendió la moto y usó el dinero para pagar deudas de su familia, de las que usted también se benefició. Ahora vuelve a reclamar la moto. ¿Qué es lo que reclama exactamente? Elena se sonrojó. ¿Y a usted qué le importa? No se meta en mis asuntos familiares. Isabel la miró fijamente. Me meto porque le está creando problemas a mi compañero. Escuchar esas palabras fue como un pellizco en el corazón. Elena siguió con amargura. ¿Tu compañero? A ver cuánto te dura. Es un pobre diablo, lleno de deudas, un fracasado. Te cansarás de él. Isabel no se inmutó. Puede pensar lo que quiera, pero no tiene derecho a extorsionarlo. Elena me señaló. Me debe dinero. Isabel negó con la cabeza. No. Se divorciaron, y el reparto de bienes se cerró. No tiene base legal para reclamar nada más. Si continúa acosándolo, presentaremos una denuncia. Elena miró a Isabel, luego a mí. Su agresividad inicial se había desvanecido. Javier, te has lucido. Ahora que tienes quien te defienda, desprecias a tu exmujer. Me levanté agotado. Elena, no te desprecio, pero no te debo nada. Vete, por favor. No nos hagamos más daño. Elena me miró durante un largo rato. En sus ojos vi un atisbo de algo parecido al arrepentimiento, que rápidamente se convirtió en amargura. Eres un cobarde. Se dio la vuelta y cerró la puerta de un portazo. Me desplomé en la silla, con las manos temblando. Sentí como si me hubieran arrancado otra capa de piel vieja. Isabel se sentó a mi lado. ¿Estás bien? Negué con la cabeza. Lo siento. He vuelto a meterte en un lío. Isabel suspiró. Javier, ¿cuántas colas venenosas más tienes en tu vida? Sonreí con tristeza. Ni yo mismo lo sé. Isabel me cogió la mano. Escúchame, esto no es culpa tuya, pero si sigues huyendo, volverán a morderte una y otra vez. Asentí. Estoy agotado. Isabel me miró, y su mirada se suavizó. Si estás agotado, apóyate. Apoyé la cabeza en su hombro. Por primera vez, me permití un gesto de debilidad frente a una mujer. Sentí los latidos firmes de su corazón, y sentí que ya no quería huir, por mucha basura que la vida me siguiera lanzando. Esa noche, acompañé a Isabel a casa. No hablamos mucho, pero una decisión empezaba a tomar forma en mi interior. Al volver a la librería, abrí la vieja caja metálica y saqué el papel con las huellas dactilares. Comprendí que la promesa de hacía 30 años no era solo proteger a Isabel. Era protegerme a mí mismo de vivir como un cobarde.
Después de la visita de Elena me sentí como si me hubieran arrancado otra capa de piel vieja, dolorido, pero consciente. El estilo de vida sumiso, de tragarme todo, de ceder ante cualquiera, al final no traía la paz. Solo hacía que los demás pensaran que merecía ser pisoteado. No se lo dije a Isabel, pero me prometí a mí mismo que, si aparecía otra cola venenosa, no huiría. Unos días después, fui al pueblo a ver a mi madre. No avisé, simplemente cogí una mochila, me subí al autobús y observé los campos pasar por la ventanilla. Hacía mucho que no iba. Cada vez que volvía, me sentía como el hijo fracasado que no se atrevía a mirar a su madre a los ojos. Mi madre estaba barriendo el patio cuando me vio. Se quedó quieta un segundo y luego soltó la escoba. ¿Has venido, hijo? Sí. Me miró de arriba abajo. Estás muy delgado. Sonreí. Estoy como siempre. Me hizo entrar en casa. Me preparó un plato de sopa de verduras, huevos fritos y pan, las cosas sencillas que llevaba años anhelando. Comimos en silencio. Miré la mesa de madera vieja, la alacena desconchada, y sentí que mi infancia seguía allí. Mamá. Voy a reformar un poco la librería. Ella levantó la vista. ¿Y de dónde vas a sacar el dinero? Alguien ha invertido. Mi madre me miró. ¿Has vuelto a pedir un préstamo? No, es una socia, una vieja amiga. Mi madre guardó silencio y luego preguntó, ¿confías en ella? Asentí. Sí, confío. Mi madre suspiró. Eres como tu padre. Confías demasiado en la gente. Sonreí con tristeza. Pero esta vez creo que he acertado. Mi madre me observó durante un largo rato. ¿Es una mujer? Asentí. Ella no dijo nada más. Solo. Tráela un día. Que la vea. Esa frase me dejó un nudo en la garganta. No sabía cuándo tendría el valor de llevar a Isabel al pueblo, pero sentí que mi madre ya le había hecho un hueco en su corazón. Esa noche, acostado en mi vieja cama, escuchando el canto de los grillos, pensé en Elena, en Raúl, en toda la gente que había pisoteado mi buena fe. Pensé que, si seguía viviendo como antes, la vida me seguiría enviando las mismas pruebas una y otra vez. De vuelta en Madrid, empecé a arreglar la librería, con poco dinero, así que lo hice poco a poco. Pinté las paredes, cambié las bombillas amarillentas por unas más claras, construí un banco largo para que los clientes pudieran sentarse a leer. Isabel pasó a ayudarme a elegir el color de la pintura. Se rió. ¿Qué color has elegido? Es tan triste como tu vida. Sonreí. Estoy acostumbrado a la tristeza. Isabel negó con la cabeza. Pues acostumbrate a la luz. Discutimos por tonterías, sobre el color, sobre la posición de las estanterías. Me di cuenta de que, por primera vez en mi vida, discutía sin miedo a que la otra persona se fuera, sin miedo a quedarme solo. Una noche, mientras limpiaba una estantería, entró un hombre mayor. Rondaría los 60, camisa vieja, pelo canoso, la espalda encorvada. Miró a su alrededor y preguntó, ¿tú eres Javier? Sí, soy yo. Soy amigo de tu padre, dijo con voz ronca. Me llamo Benito. Sentí un vuelco en el corazón. ¿El señor Benito? Él mismo. Sonrió con tristeza. Hacía mucho que no venía por aquí. Lo invité a sentarse. Tomamos un té. Miró las estanterías y suspiró. Si tu padre viviera, estaría muy orgulloso. Agaché la cabeza. Gracias. El señor Benito me miró. He oído que ibas a cerrar. No. He conseguido salir adelante. Él asintió. Bien. Tu padre se dejó la vida por esta librería. Me decía que los libros no te hacen rico, pero evitan que te conviertas en un cobarde. Esa frase me hizo llorar. ¿Ha venido por algo en particular? El señor Benito sacó de su bolsillo una libreta vieja. Tu padre me pidió que guardara esto. Me dijo que te lo diera cuando estuvieras a punto de rendirte. La cogí con manos temblorosas. Era el libro de cuentas de mi padre. Su caligrafía familiar anotaba las compras de libros, las ventas, las deudas de los clientes. En la última página mi padre había escrito: si lees esto, hijo, es que estás muy cansado. Pero recuerda, se puede ser pobre de dinero, pero nunca pobre de espíritu. Conserva la librería, no por el dinero, sino para no vivir como un cobarde. Rompí a llorar. Un hombre de mediana edad, en medio de su librería, llorando como un niño. El señor Benito me puso una mano en el hombro. Tu padre confiaba en ti. Esa noche se lo conté todo a Isabel. Ella escuchó en silencio y luego dijo: ¿lo ves? La vida no solo tiene colas venenosas, también tiene anclas que te sujetan. Sonreí. Estoy aprendiendo a ver esas anclas. Pero la vida aún no había terminado conmigo. Una mañana, un hombre se plantó en la puerta de la librería. Más joven que yo, con una chaqueta negra. Me miró y dijo: ¿tú eres Javier? Sí,
Soy Sergio, el hermano de Elena. El corazón me dio otro vuelco. ¿Qué quieres? Sergio entró, mirando a su alrededor. Mi hermana dice que la despreciaste. Suspiré. No desprecio a nadie. Simplemente no le debo nada. Sergio sonrió con sorna. ¿Crees que por haberte librado de mi hermana se ha acabado? Mi madre todavía está dolida por lo de la moto. Apreté los puños. ¿Qué quieres? 1.500 euros, dijo Sergio. O no te dejaremos en paz. Me erguí. ¿Me estás amenazando? No, te estoy avisando. Saqué el teléfono. Repítelo, por favor. Lo estoy grabando. Sergio se quedó helado. ¿Qué haces? He decidido dejar de ser un cobarde, dije. Vete y dile a tu hermana y a tu madre que no les debo nada. Si volvéis a molestarme, llamaré a la policía. Sergio me miró, sorprendido. ¿Te atreves? Me atrevo, dije, sin que me temblara la voz. Por primera vez en mi vida, decía algo así sin miedo. Sergio se quedó un momento, luego soltó una palabrota y se fue. Me senté en una silla. Todavía me temblaban las manos, pero sentía algo extraño en mi interior. Ligereza. Esa noche le escribí a Isabel. Hoy no he huido. Ella respondió. Bien. Estás creciendo. Miré la pantalla y sonreí. Sabía que las pruebas de la vida no habían terminado, pero esta vez ya no estaba solo. Y ya no era el hombre que solo sabía agachar la cabeza. Tras la marcha de Sergio, esperaba que la familia de Elena volviera a la carga, pero extrañamente no lo hicieron. Durante varios días la librería estuvo en calma. Ni amenazas, ni llamadas anónimas, ni mensajes insultantes. Esa calma, en lugar de tranquilizarme, me puso en alerta. Comprendí que algunas personas no se rinden cuando te ven firme. Simplemente cambian de táctica. La librería Morales estaba más luminosa. Las nuevas bombillas creaban un ambiente más cálido. En el banco largo junto a la ventana siempre había alguien sentado leyendo. Empecé a acostumbrarme a trabajar no solo para sobrevivir, sino para reconstruir algo decente. Isabel seguía pasando 2 o 3 veces por semana. A veces traía comida casera en un tupper. Una directora de banco comiendo de tupper, bromeé. ¿Los directores de banco también necesitan comer?, respondió ella sonriendo. Comíamos juntos en la vieja mesa de madera. La miraba y sentía una extraña mezcla de paz y miedo. Paz por tener a alguien a mi lado. Miedo porque no estaba acostumbrado a conservar algo bueno por mucho tiempo. Una noche, mientras cerrábamos, entró una anciana. Tendría más de 70 años, la espalda encorvada, apoyada en un bastón. Nos miró a mí y a Isabel con curiosidad. ¿Tú eres Javier? Sí, soy yo. Soy la madre de Elena, dijo con voz seca. Sentí un vuelco en el corazón. Me quedé helado. Isabel también se detuvo. La anciana miró la librería y luego a mí. Vendiste la moto de mi familia, ¿verdad? Respiré hondo. Sí, es cierto, pero usé el dinero para pagar las deudas de su familia. Ella sonrió con frialdad. ¿Pagar deudas? ¿Qué deudas requieren vender una moto? No respondí. Sabía que con gente como ella, las explicaciones eran inútiles. ¿Crees que ya no nos debes nada?, continuó. Mi hija estuvo contigo varios años, y no fue feliz ni un solo día. Solo sabías de libros y deudas. Hiciste sufrir a mi hija. Agaché la cabeza. Lo siento, pero hice todo lo que pude. Ella golpeó el suelo con el bastón. Y lo que pudiste fue ser un inútil. Isabel dio un paso al frente. Señora, la historia entre ellos terminó hace mucho tiempo. No tiene derecho a venir aquí a molestarlo. La anciana se giró hacia Isabel, examinándola de arriba a abajo. ¿Y usted quién es para meterse? Soy la persona que vive con él, respondió Isabel con calma. Y la socia de esta librería. La anciana soltó una carcajada. Ah, otra mujer tonta enamorada. Apreté los puños. Hable con respeto. Ella me señaló. Tú te callas, inútil. Esa palabra fue como una puñalada, pero esta vez no agaché la cabeza. Señora, dije con voz lenta pero firme. No soy un inútil. Soy pobre. He fracasado en los negocios. He cometido muchos errores. Pero no he estafado a nadie. No he robado a nadie. Y no he abandonado a nadie. Y no le debo nada más. Ella me miró con furia. ¿Te atreves a contestarme? No le contesto. Le digo la verdad. Si vuelve a molestarme, llamaré a la policía. La anciana se quedó atónita. Quizás no esperaba que me atreviera a hablarle así. Isabel me cogió la mano. No queremos problemas, pero no vamos a tolerar que nos extorsionen. La anciana se quedó quieta un momento. Luego soltó un bufido y se fue. Antes de salir por la puerta, dijo, «Te arrepentirás». Cuando la puerta se cerró, me dejé caer en una silla, temblando. Isabel se sentó a mi lado. «Lo has hecho bien». Sonreí amargamente. Tenía miedo. «Yo también», dijo ella. «Pero no hemos huido. Esa noche no pude dormir. Pensé en la amenaza de la anciana. Pensé en todas las veces que había agachado la cabeza para evitar problemas.
Comprendí que esa paz era solo temporal, comprada al precio de una vida de cobardía. Unos días después, los problemas llegaron. Una mañana, al ir a abrir la librería, encontré la cerradura llena de pegamento. No podía abrir. Tuve que llamar a un cerrajero. Mientras esperaba, alguien me hizo fotos desde lejos. Cuando le pregunté qué hacía, se fue. Esa tarde, apareció una publicación anónima en internet. La librería Morales estafa a sus clientes vendiendo libros falsos. La gente empezó a comentar, a insultar. Me quedé mirando la pantalla del móvil, con las manos heladas. Sabía que no era una coincidencia. Isabel vino. Vio la publicación y palideció. ¿Has vendido libros falsos alguna vez? Negué con la cabeza. Nunca. Isabel respiró hondo. Bien. Entonces no tenemos nada que temer. Usó sus contactos en el banco para pedirle a un conocido de la unidad de delitos informáticos que rastreara la IP de la publicación. No encontraron a la persona, pero confirmaron que provenía de la misma zona donde vivía Elena. Isabel me miró. ¿Lo ves? No se rinden. Me senté, abatido. Te he arrastrado al barro. Ella negó con la cabeza. No, esta es la última prueba del pasado. Si vuelves a agachar la cabeza, te perseguirán toda la vida. Esa noche, nos quedamos en la librería, bajo la luz amarilla, con el olor a papel. Estoy agotado, dije. Isabel me cogió la mano. Si estás agotado, descansa un poco. Pero no te rindas. ¿Te arrepientes de haberme elegido? Pregunté en voz muy baja. Isabel me miró. Si tuviera miedo del barro, no me habría metido contigo. Esa respuesta me dejó sin palabras. Supe que, a partir de ese momento, no solo luchaba por mí, luchaba por la persona que había elegido quedarse a mi lado. Al día siguiente, escribí una publicación en la página de la librería. Aporté las facturas de los proveedores, fotos del almacén, explicando que no vendía libros falsos. Varios clientes habituales me defendieron. La publicación anónima fue eliminada. Por la tarde, la policía del barrio pasó por allí. Dijeron que alguien había denunciado que en mi librería se alteraba el orden público. Sabía que era otra jugarreta de la familia de Elena. Les enseñé las grabaciones de las cámaras. No había nada. Cuando la policía se fue, me senté en el suelo. Estaba exhausto, pero también sentía que nunca había estado tan erguido. Isabel se agachó y me miró. ¿Todavía quieres huir? Negué con la cabeza. No, hagan lo que hagan. Isabel sonrió. Bien, cuando superemos esto serás libre. La miré, con el corazón lleno de una emoción agridulce. Sabía que el pasado estaba dando sus últimos coletazos, y no iba a permitir que me arrastrara con él una vez más. Después de aquellos días de tormenta, la librería Morales recuperó poco a poco la calma. No una paz ligera, sino la calma que sigue a una larga batalla. Los que quedaban en pie respiraban con dificultad. Los caídos yacían en silencio. Seguí abriendo cada mañana, barriendo el patio, preparando té. Pero dentro de mí había nacido una nueva cautela. Ya no era tan ingenuo como para pensar que por vivir con decencia la vida te perdonaría. Isabel pasaba más a menudo, no por el dinero, sino porque no se fiaba de dejarme solo. A veces se sentaba en la mesa del fondo, abría su portátil y trabajaba, levantando la vista de vez en cuando para verme ordenar libros. La miraba y sentía un tipo de compañía silenciosa pero firme. Una tarde, con la librería vacía, Isabel dijo, ¿has pensado en denunciarlos tú a ellos? Levanté la vista. ¿A quién? A la familia de Elena. Por difamación, por dañar la cerradura. Negué con la cabeza. No quiero alargar esto. Estoy cansado. Isabel me miró. Estás cansado porque siempre cedes. Javier, no puedes seguir viviendo con la esperanza de que te dejen en paz. Suspiré. Me da miedo que se complique todo más. Isabel guardó silencio un momento. No te obligo, pero quiero que entiendas que defenderte no es ser malo. Es marcar tus límites. Esa frase me hizo pensar durante mucho tiempo. Esa misma tarde recibí una llamada de mi madre. Hijo, en el pueblo han venido a preguntar por ti. Sentí un vuelco en el corazón. ¿A preguntar qué, mamá? Dicen que son familia de tu exmujer. Preguntan cómo te va en los negocios, si tienes dinero, dijo mi madre con voz preocupada. Apreté el teléfono. No les digas nada, mamá. Diles que trabajo lejos y que no tengo dinero. Mi madre calló. ¿Te has metido en otro lío? Tragué saliva. No, son cosas del pasado. Mi madre suspiró. Hijo, ya soy vieja. No puedo cargar con estas cosas por ti. Sus palabras fueron como una puñalada. Comprendí que, si dejaba que el pasado me arrastrara, no solo me haría daño a mí, sino también a mi madre. Esa noche le dije a Isabel, creo que tengo que ser tajante. Isabel me miró. ¿Qué piensas hacer? Voy a presentar una denuncia, al menos para que sepan que ya no soy fácil de intimidar. Isabel asintió.
Te apoyo. Al día siguiente, fuimos juntos a la comisaría. Presenté una denuncia por los daños en la cerradura y por la difamación. No estaba acostumbrado a estas cosas. Me temblaba la mano al firmar, pero al hacerlo, sentí que firmaba una declaración de intenciones. Ya no era el hombre que solo sabía agachar la cabeza. La policía aceptó la denuncia y dijo que investigarían. Salí de allí con el corazón pesado, pero también un poco más ligero. 2 días después, Sergio volvió. Pero esta vez no venía con aires de matón. Se quedó en la puerta, sin atreverse a entrar. Javier dijo en voz baja: ¿Puedes retirar la denuncia? Lo miré. ¿Por qué? Porque han citado a mi madre en comisaría, dijo. Con lo mayor que está, imagínate el disgusto. Sonreí con amargura. Tu madre es mayor, ¿y la mía no? A mi madre también la han estado molestando. Sergio se calló. Mi hermana tiene mal genio, y mi madre es muy terca. No pensaron que te atreverías a hacerlo. Lo miré, y vi en él a un hombre desconcertado, igual que yo unos años antes. No quiero problemas, pero tampoco voy a tolerar que me acoséis más. Vuelve y diles que paren. Sergio asintió. Retira la denuncia. Te prometo que no volverán a hacerlo. Lo miré fijamente. No la retiraré. Solo la dejaré aquí. Si pasa algo más, seguiré adelante. Sergio agachó la cabeza. Te has vuelto duro. Sonreí con tristeza. No, es que estoy muy cansado. Sergio se fue. Lo vi marcharse sin sentir ninguna satisfacción, solo un vacío. Por la noche Isabel me abrazó. No dijo nada, solo me abrazó. Escuché los latidos de su corazón. Comprendí que hay batallas que no necesitan una victoria aplastante, solo que el enemigo no se atreva a volver. Unos días después, la policía me llamó. Me dijeron que habían advertido a la familia de Elena, que la publicación en internet había sido eliminada, que si reincidían, tomarían medidas. Salí de la comisaría y, bajo el sol del mediodía, sentí que mis pies pesaban menos. Esa noche llamé a mi madre. Mamá, creo que ya no volverán a preguntar por mí. Mi madre guardó silencio un momento y luego dijo: No sufras más solo, hijo. Tienes a alguien a tu lado. Cuídala. Sonreí, con los ojos húmedos. Sí, mamá. La librería Morales empezó a llenarse de verdad. Había gente que venía solo a leer. Otros traían un café y se sentaban a charlar conmigo. Sentí que ya no vivía en una cueva solitaria. Una noche, al cerrar, le dije a Isabel: Quiero llevarte al pueblo, a que conozcas a mi madre. Isabel me miró, sorprendida. ¿De verdad? Asentí. Mi madre ya me lo ha pedido. No quiero seguir escondiéndome. Isabel sonrió. Me da un poco de miedo. Le cogí la mano. A mí también. Pero seguir huyendo sería de cobardes. Isabel sonrió y asintió. De acuerdo. Vamos. La miré, con el corazón temblando y cálido a la vez. Sabía que llevar a Isabel al pueblo no era solo un viaje, era una declaración. Ya no iba a vivir mi felicidad a escondidas. El viaje al pueblo fue un sábado por la mañana. Me desperté muy temprano, moviéndome por la librería como un novio nervioso que no sabe qué preparar. Limpié el coche, preparé unas bolsas con fruta, una caja de pastas y leche para mi madre. Isabel llegó puntual, con una camisa blanca, pantalones oscuros y el pelo recogido. Al verla, me pareció a la vez familiar y extraña. Familiar porque la veía cada día. Extraña porque hoy no era la directora de banco ni mi socia, sino la mujer que estaba a punto de entrar en la vieja vida de mi familia. ¿Estás nervioso?, preguntó Isabel mientras cerraba la librería. Sonreí torpemente. Estoy temblando. Isabel me cogió la mano. Yo también. Nos sentamos en el autobús y vimos la ciudad alejarse. No hablé mucho. Tenía miedo de que, si hablaba, se me escaparan todas mis preocupaciones. Que mi madre no aceptara a Isabel, que no me considerara digno de ella, que mi pasado complicado la pusiera en una situación incómoda, pero Isabel no preguntó nada. Solo se quedó sentada en silencio, con su mano sobre la mía, un gesto ligero pero firme. Al llegar al pueblo, el sol brillaba. El camino de tierra que llevaba a mi casa seguía igual. La valla de madera torcida. El limonero del patio más alto que cuando me fui. Me paré frente a la puerta, sintiendo los pies pegados al suelo. «Entra», dijo Isabel en voz baja. Respiré hondo y empujé la cancela. Mi madre estaba en el porche, limpiando judías. Al verme se levantó de un salto. «Javier, ¿has venido?» «Sí, mamá, he venido con Isabel». Isabel se adelantó e inclinó la cabeza. «Buenos días, señora». Mi madre la miró de arriba abajo. Su mirada no era fría ni cálida, solo la de una madre anciana acostumbrada a desconfiar de la vida. «Pasad». Nos sentamos a la vieja mesa de madera. Mi madre sirvió agua, con las manos temblorosas. Noté que ella estaba tan nerviosa como yo. «Soy Isabel», dijo ella.
La compañera de Javier. Mi madre asintió. Sí, Javier ya me había hablado de ti. El ambiente era un poco tenso. Me sentí como si hubiera retrocedido 15 años, cuando traje a Elena a casa. Pero esta vez la sensación era diferente. No era una emoción ciega, sino la cautela de alguien que ha pasado por un fracaso. Mi madre le preguntó a Isabel a qué se dedicaba. Trabajo en un banco. Mi madre se detuvo un instante. ¿En un banco? ¿Y cómo conociste a este hijo mío? Isabel sonrió amablemente. Nos conocemos desde niños. Nos perdimos la pista durante mucho tiempo, y ahora nos hemos reencontrado. Mi madre me miró. ¡Qué bien me lo tenías guardado! Me rasqué la cabeza. No me atrevía a decirlo antes. Mi madre se calló y se fue a la cocina. Supe que necesitaba tiempo. Isabel y yo nos sentamos en el porche. No te preocupes, mi madre es un poco difícil, le susurré. Isabel negó con la cabeza. No pasa nada. Lo entiendo. Mi madre preparó la comida. Sopa de verduras, pescado frito y pan. Le sirvió a Isabel un trozo de pescado. Come, hija. Isabel inclinó la cabeza. Gracias. Al ver esa escena, sentí un escozor en la nariz. Hacía años que no veía a mi madre servirle comida a la mujer que venía conmigo. Después de comer, mi madre le pidió a Isabel que la acompañara al huerto. Yo me quedé dentro. Sabía que era el momento en que las dos mujeres hablarían de verdad. Un rato después, oí a mi madre preguntar, ¿de verdad piensas quedarte con mi Javier? Isabel respondió, con voz suave pero audible. Sí, señora, esa es mi intención. ¿No tienes miedo de sufrir? Isabel guardó silencio unos segundos. Tengo miedo, sí, pero me daría más miedo no intentarlo. Me quedé dentro de la casa, con el corazón desbocado. Por la tarde fuimos a la tumba de mi padre. Mi madre encendió una vela. Yo me puse al lado de Isabel. Papá, te traigo a la mujer que quiero, dije en voz baja. Isabel inclinó la cabeza. Vi que tenía los ojos enrojecidos. Por la noche mi madre preparó una cama para Isabel en su propia habitación. Yo dormí en el salón. En la oscuridad escuchaba el sonido del ventilador y de los insectos. No podía dormir. Pensé en lo extraña que era mi vida. Hacía 30 años, le prometí a una niña gordita que me casaría con ella. 30 años después, la traía a casa para que conociera a mi madre. A la mañana siguiente mi madre me llamó al patio. Me miró durante un largo rato. Ya no eres un niño. No, mamá. Has sufrido bastante, dijo. Si la has elegido a ella, cuídala como es debido. Me quedé sin palabras. Sí, mamá. Mi madre me miró. Esa chica no te menosprecia. Se le nota. Agaché la cabeza. Sí. No me opongo, continuó, pero te advierto. La vida no perdona a la gente decente. Tienes que ser fuerte. Asentí. Estoy en ello. Mi madre se giró hacia Isabel. ¿Te atreves a cargar con mi hijo? Trae muchas deudas de vida. Isabel miró a mi madre. Sí, me atrevo. No creo que yo lo esté salvando. Creo que caminamos juntos. Mi madre guardó silencio y luego asintió. Sí. Me quedé allí, sintiendo cómo mi corazón caía y volvía a levantarse. De vuelta a Madrid, Isabel apoyó la cabeza en mi hombro. Tu madre es difícil, pero es buena. Sonreí. Mi madre sabe ver a las personas. Isabel me cogió la mano. ¿Tienes miedo? Sí. Yo también. Sonreí. Entonces estamos en paz. Cuando el autobús entró en la ciudad, me sentí más ligero. Sabía que, después de superar esta prueba, ya no viviría mi felicidad a escondidas. Después del viaje al pueblo, sentí que mi vida se asentaba sobre una base nueva. No era más rico, ni había saldado mis deudas, pero tenía un lugar donde mantenerme erguido. El asentimiento de mi madre pesaba más que cualquier bendición. Era como si mi padre desde su tumba me dijera, «Vas por el buen camino, hijo». De vuelta en Madrid, Isabel y yo empezamos a vivir más despacio, pero con más seguridad. Ella no se mudó conmigo de inmediato. «No hay prisa», decía. «Quiero que te acostumbres a tenerme en tu vida». Lo entendí. Cenábamos juntos varias noches a la semana. A veces cocinaba yo, a veces ella traía la comida. Cenas sencillas pero siempre reconfortantes. La librería Morales siguió adelante, sin grandes éxitos, pero respirando. Venía gente a comprar, a leer, a tomar un té y charlar. Empecé a organizar sesiones de cuentacuentos gratuitas para los niños del barrio. Verlos sentados en el suelo, escuchándome, me hacía sentir que mi vida no era en vano. Raúl pagaba su deuda puntualmente, cada mes un poco. La familia de Elena se mantuvo en silencio. Sabía que no era porque se hubieran vuelto buenos, sino porque entendieron que ya no era fácil intimidarme. Una tarde de lluvia, igual que aquella de hacía 30 años, Isabel se quedó en la puerta de la librería, mirándome limpiar las estanterías. ¿Recuerdas el día que viniste al banco a pedir el préstamo?
Sonreí. Lo recuerdo. Pensé que mi vida se había acabado. Isabel se acercó. Yo pensé que ibas a huir. Negué con la cabeza. Si hubiera huido ese día, mi vida seguiría igual. Isabel me cogió la mano. ¿Te das cuenta? Hace 30 años, yo te protegí de las burlas. 30 años después, tú me protegiste de caer al abismo. La deuda entre nosotros está saldada. Sonreí, con los ojos húmedos. Todavía te debo mucho. Isabel negó con la cabeza. Estás vivo, estás aquí y no has huido. Con eso has pagado. Una noche, al cerrar la librería, le dije a Isabel, quiero casarme contigo. Isabel se detuvo. No sonrió ni respondió de inmediato. Me miró durante un largo rato. No es una broma, continué. No soy rico, ni joven, ni romántico, pero ya no huyo. Isabel suspiró. No necesito una boda grande. Solo necesito que no desaparezcas a mitad de camino. Le cogí la mano. Te lo prometo. Celebramos una boda pequeña, sin lujos. Solo mi madre, algunos amigos íntimos y clientes habituales de la librería. Yo llevaba una camisa blanca. Isabel, un vestido sencillo. Mi madre miró a Isabel con los ojos enrojecidos. Desde hoy, llámame mamá. Isabel inclinó la cabeza. Sí, mamá. Yo estaba a su lado, temblando. Pensé que por fin tenía una familia de verdad. La noche de bodas no hicimos nada especial. Solo nos quedamos tumbados, escuchando el ruido de la calle. Tengo miedo, dije. Isabel sonrió. Yo también. Me giré para mirarla. ¿Miedo de qué? De que vuelvas a huir, dijo. Con sinceridad. Le cogí la mano. Si huyo, me perseguirás, ¿verdad? Isabel asintió. Sí. Sonreí. Entonces no huiré más. Un año después, la librería Morales tenía una pequeña sala en la parte de atrás. La llamé El Rincón de Isabel. Isabel dijo que era una cursilada, pero cada domingo por la tarde se sentaba allí a leer y escribir. Mi madre venía a pasar temporadas con nosotros. Se sentaba en el porche de la librería, vendiendo té y diciéndole a los clientes: «Compre un libro de mi hijo, que ya ha sufrido bastante». Yo la oía y sentía una mezcla de vergüenza y felicidad. Una tarde, una niña gordita de unos 10 años entró en la librería. Otros niños se burlaban de ella. Al ver la escena, sentí una punzada en el corazón. Me acerqué y les dije: «Chicos, no os metáis con vuestra amiga». La niña me miró con los ojos enrojecidos. Le di un caramelo de fresa. «Siéntate y lee un rato». Isabel estaba al fondo, observándolo todo. No dijo nada, solo sonrió. Supe que para ella un círculo acababa de cerrarse. Esa noche abrí la vieja caja metálica. El papel con las huellas dactilares seguía allí. Lo enmarqué y lo colgué en nuestro dormitorio. Isabel sonrió. ¿Y eso para qué? Para recordar, dije. Para recordar que la vida puede dar un vuelco en cualquier momento, pero que hay promesas que, si las cumples, te salvan. Isabel apoyó la cabeza en mi hombro. Javier, ¿te sientes afortunado? Asentí. Afortunado, pero no como si me hubiera tocado la lotería. Más bien como el que ha sufrido lo suficiente como para dejar de huir. Isabel sonrió. Yo también. Una noche, mientras cerrábamos la librería, llovía suavemente. Miré a Isabel y recordé aquella tarde de lluvia en el banco. Recordé su cariño. ¿Te arrepientes?, pregunté. ¿De haberme casado contigo? Sí. Isabel negó con la cabeza. Solo me arrepiento de haber perdido 30 años sin estar a tu lado. Sonreí con tristeza. A mí me pasa lo mismo. Nos quedamos bajo el alero, mirando la lluvia. Pensé que mi vida no era rica ni gloriosa, pero tenía a una mujer que me había esperado 30 años, una vieja librería que seguía viva, y una madre anciana con buena salud. Y eso era suficiente. En una época en la que la gente se fija en las apariencias y en el dinero, hay quien te espera por interés y quien te espera para cobrar una deuda. Pero solo hubo una persona que, hace 30 años, bajo la lluvia, esperó a un niño flacucho que le prometió casarse con ella, y que 30 años después, seguía allí para llamarme cariño. Fue entonces cuando comprendí que la vida no me debía nada. La vida me había cobrado un precio muy alto, pero también me había hecho un regalo inmenso. Y al final, dejé de huir. Me quedé con la persona que me había esperado toda una vida. Si has acompañado esta historia hasta el final, quizás sientas una mezcla de calidez y silencio. Porque la historia de Javier e Isabel no es un cuento de hadas. Se parece más a la vida real, con deudas, errores, viejas relaciones que vuelven para herir, y momentos en los que parece que rendirse es la única salida. Pero al final, hay algo muy humano. Cuando dejamos de huir, la vida cambia su forma de tratarnos. La gran lección aquí no es que encontrar a la persona adecuada te cambiará la vida, sino que solo cuando uno mismo se atreve a mantenerse erguido, a decir no
y a responsabilizarse de sus elecciones, esa persona adecuada tiene un lugar donde entrar. A Javier no lo salvan por ser pobre o digno de lástima, sino porque, a pesar de los golpes, conservó algo muy raro en estos tiempos, una bondad que no se deforma. Isabel no se queda por compasión, sino porque ve a un hombre que está aprendiendo a crecer, a no esconderse, a no agachar más la cabeza. En la vida real, muchos de nosotros vivimos como el Javier del principio, aguantando para tener paz, cediendo para evitar problemas, cargando con todo para no molestar. Pero el precio de ese estilo de vida es muy alto. Erosiona la autoestima, nos acostumbra al menosprecio y permite que las colas venenosas del pasado vuelvan a morder. Esta historia no te anima a ser agresivo o egoísta. Solo recuerda algo muy básico. Proteger tus límites no es malo. Levantarse y decir, no te debo nada, no es ser desagradecido. Negarse a ser extorsionado, insultado o arrastrado al pasado no es crear problemas. Es salvarse a uno mismo. Hacemos esto no para contar un romance bonito, sino para enviar un mensaje real. Todo el mundo tiene derecho a empezar de nuevo, sin importar cuántas veces haya caído. Si hoy te encuentras en un momento oscuro, atado por el pasado, sintiendo que no te mereces nada mejor, la historia de Javier no es para que sueñes, sino para que te preguntes, ¿de qué estoy huyendo todavía? Con una sola vez que dejes de huir, es muy posible que la vida te abra una puerta diferente. Este espacio fue creado con un deseo sencillo: compartir historias humanas y cotidianas para que nadie se sienta solo en su cansancio, sus fracasos y sus bloqueos. Si algún fragmento de esta historia te ha consolado, te ha hecho sentir comprendido o te ha dado un poco de valor para mantenerte erguido, nuestro objetivo se ha cumplido. Si consideras que este contenido tiene valor, suscríbete, síguenos y compártelo con quienes necesiten un recordatorio amable de que aún no han llegado al final del camino. Cada vez que lo compartes, no solo ayudas a que crezcamos, sino que puedes hacer llegar esta historia a alguien que la necesita justo en este momento. La vida no promete ser amable con nosotros, pero nosotros sí podemos elegir ser amables con nosotros mismos. Y a veces, con solo dejar de huir una vez más, el destino también cambia de rumbo.